Sensible y Resistente, el podcast de SEINC, donde nos adentramos en la actualidad de las enfermedades infecciosas y la microbiología clínica. Pues bienvenidos un día más a Sensible y Resistente. A pesar de estar en fechas veraniegas, no os queremos dejar sin lo que esperamos que se haya convertido en vuestro podcast de referencia en enfermedades infecciosas y microbiología clínica. Acompañadnos a pasar un ratito agradable y refrescante. Comenzamos. Y ahora, el parte infeccioso, como el parte meteorológico, pero adaptado a enfermedades infecciosas emergentes. En nuestro segmento de noticias de hoy abordamos un brote preocupante para el panorama sanitario europeo. Francia ha reportado 14 casos de chikungunya de transmisión local desde el inicio de 2025, convirtiéndose en el único país europeo que ha registrado transmisión local de esta infección. Los casos se han distribuido en 7 regiones diferentes del país, desde el sur de Francia continental hasta Córcega. El chikungunya, enfermedad viral transmitida por mosquitos, está encontrando un nuevo hogar en Europa gracias al mosquito tigre. Los casos iniciales surgieron de infecciones importadas, que luego se propagaron mediante estos mosquitos establecidos en el territorio francés. El ECDC ha activado una vigilancia reforzada estacional, reconociendo que estamos ante un fenómeno emergente que requiere atención inmediata. Todos los focos identificados permanecen activos, por lo que el riesgo de propagación continúa. Continuamos con el brote masivo de sarampión en Marruecos, que registra ya más de 25.000 casos sospechosos, 13.706 casos confirmados y 184 fallecimientos desde finales de 2023. Este brote afecta principalmente a menores de 18 años y el 49% son personas no vacunadas. Las autoridades marroquíes lanzaron una campaña masiva de vacunación que ha alcanzado un 73,6% de cobertura para sarampión rubeola. La proximidad geográfica y el movimiento transfronterizo convierten este brote en un riesgo moderado para la transmisión internacional. La Organización Mundial de la Salud no recomienda restricciones de viaje, pero sí verificar el estado vacunal antes de viajar a Marruecos. Y para terminar, en Galicia, específicamente en A Coruña, un brote de salmonelosis ha afectado a 162 personas tras su participación en un festival, donde 22 personas han requerido hospitalización. La investigación preliminar apunta a las tortillas de un puesto gastronómico como posible origen del contagio. La investigación epidemiológica continúa para determinar el alcance exacto del brote. Este brote pone de manifiesto los desafíos únicos que presenta la seguridad alimentaria en eventos masivos, especialmente en verano, donde un solo punto de contaminación puede afectar a cientos de personas. Continuaremos informando. Hoy exploramos la antibioterapia supresora, un paradigma que desafía la visión tradicional del tratamiento antibiótico, el shorter is better. En este episodio analizaremos sus fundamentos con la ayuda de dos mastodontes de las infecciosas de nuestro país. Arístides de Alarcón es médico adjunto con amplia experiencia en infecciones cardiovasculares en el Departamento de Enfermedades Infecciosas y Microbiología del Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla. Y María Dolores de Toro es médico adjunto de la Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y especialista sobre todo en infección osteoarticular. Ambos son profesores asociados de la Universidad de Sevilla e investigadores del Instituto de Biomedicina de Sevilla y Ciberinfec. Bienvenido Arístides, bienvenida Lola. Es un placer teneros con nosotros. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes de entrar en materia, queríamos preguntaros cómo os conocisteis profesionalmente. Bueno, yo hace ya muchos años, sobre el año 92, un grupo de internistas andaluces que teníamos especial afición por las enfermedades infecciosas, creamos una sociedad que era la Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas y ahí fuimos entrando uno tras de otro, eh, pues gente que teníamos en común el amor por las enfermedades infecciosas, ¿no? Y eso fue lo que yo he dicho, fue la primera sociedad, que fue la Sociedad Andaluza para el Estudio de Enfermedades Infecciosas, ¿no? Posteriormente, pues ya nos unimos con los microbiólogos. De hecho, hoy la sociedad pues, se conoce como SAMICEI, que es la Unión de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Y bueno, luego también nos conocemos porque trabajamos en dos hospitales de la misma ciudad. Ella trabaja en un hospital que está en el sector norte y yo en el sur. Entonces, nos llevamos bien. E incluso durante una época tuvimos
los dos hospitales unidos por un decreto político. Y Exactamente. bueno, entonces incluso nos pusieron un autobús, un transfer, que permitía ir de un hospital a otro gratis sin tener que aparcar el coche. Pues nos veíamos bastante, ¿no? Bueno, Aparte luego las colaboraciones nacionales, claro, nos veíamos en los congresos de la SEI, ¿no? De la Sociedad Española, ¿no? Y bueno, luego, claro, los internacionales pues también, ¿no? Entonces, bueno, una relación de muchos años, ¿no? Cada uno en su línea, pero sí, sí. bueno, pero hacíamos, antes incluso de ser unidad conjunta, hacíamos sesiones conjuntas, ¿eh? Antes Correcto. de que Ujú. nos obligasen, ¿no? Entre Eso, eso. comillas, a trabajar juntos, ya Sí, hacíamos eso. sesiones conjuntas en los dos hospitales, ¿no? Sí, sí, sí. Y trabajamos conjuntamente y teníamos un grupo además muy activo, ¿no? En nuestra sociedad, ¿no? Mm, De discusión de casos, ¿no? De mm, estar hasta viernes por la tarde hasta las 10, las 11 de la noche. No sé mm. si te acuerdas, en Antequera. Me acuerdo. Eh, Es sí, Bueno, que, yo creo que María Dolores, que eso va cada vez a más con las sesiones online, que cada vez son más participativas y más en vuestra sociedad, que también se organizan sí. cada poco esos webinars, que son estupendos. Mm. Quería meter un poco ya a saco un poco con el tema. Claro, dentro de lo que es la antibioterapia supresora, ¿nos podríais explicar, sobre todo María Dolores, por empezar contigo, cuál es la diferencia entre una antibioterapia supresora frente a una antibioterapia convencional? bueno, nosotros llamamos terapia supresora, ¿no? Aquellos tratamientos prolongados de duración indefinida, ¿no? Porque, bueno, realmente lo utilizamos en aquellos pacientes que sabemos que no vamos a curar, pero que necesitamos, pues, mantener controlada la infección, porque en el caso, por ejemplo, de las infecciones protésicas, pues no podemos retirar el material, o las infecciones asociadas a material de osteosíntesis, o incluso en las osteomielitis, ¿no? Cuando una cirugía de la osteomielitis es una cirugía muy radical y bueno, pues ni el cirujano ni el paciente pues están dispuestos a asumir los riesgos, ¿no? Entonces, pues son casos que, bueno, que nos decidimos, ¿no? Después de seleccionar bien, ¿no? Al paciente por ese tratamiento prolongado, ¿no? De duración indefinida, ¿no? Mm. Con lo Que es cual, cierto, bueno, he de decir que el uso este de tratamiento supresor es controvertido, ¿no? Porque hay muchos que lo utilizan como tratamiento simplemente prolongado por miedo a que fracase el paciente, ¿no? Y los americanos pues hacen mucho esto, ¿no? Que tienen, bueno, pues esa medicina tan defensiva, ¿no? Entonces, cuando hace sobre todo tratamientos de conservadores, ¿no? De desbridamiento con retención del material, les asusta un poco pues retirar el tratamiento antibiótico porque pueden fracasar, ¿no? Pero realmente eso, vamos, hacen un tratamiento supresor, pero bueno, su idea no es de suprimir, ¿no? Sino, bueno, pues controlar al final la infección. Mm. Yo con creo lo cual, que hay veces que en la literatura se mezcla ese concepto, ¿no? Muchas veces cuando uno ve revisiones sobre los tratamientos supresivos crónicos, se utiliza una denominación para ponernos todos de acuerdo, que son todos aquellos tratamientos que duran más de 3 meses. Bueno, puede valer para un artículo de revisión, ¿no? Pero yo creo que no es eso la esencia. Yo creo que habría que distinguir entre tratamientos prolongados, pero que, bueno, más o menos tenemos un horizonte que puede ser 4, 5, 6 meses, si tú quieres, y otros que son realmente el tratamiento supresivo crónico indefinido, ¿no? Yo creo que habría que hacer esa distinción, ¿no? Tratamiento muy prolongado, incluso más de lo que alguno a lo mejor estaría dispuesto a plantearse, y otro que tratamiento indefinido. Yo recuerdo que, vamos, metiéndome en el tema de María Dolores, recuerdo una vez que había una clasificación donde, bueno, lo ideal si tienes un foco infectado osteoarticular con un material protésico es retirarlo. Pero recuerdo que había una clasificación muy graciosa de un cirujano americano, de un traumatólogo, que decía, hay veces en las que la retirada del material es claramente conveniente para el paciente. Hay veces en las que la retirada del material es conveniente para el paciente, pero riesgoso. Y hay otras veces que la retirada del material es lo peor que le puede pasar al paciente. En el sentido de que hay veces que es que, como lo quiten, puede aquello ser un desastre. Entonces, claro, en ese caso, la única manera de mantener a raya la infección es un tratamiento muy largo. Ya luego podemos hablar de si continuo, ciclo, en fin. Ujú.
Vale. ¿Qué requisitos tiene que cumplir un antibiótico para poder ser usado como supresor, Aristides? Bueno, en primer lugar, que sea bien tolerado, porque claro, si estamos hablando de que lo vamos a dar durante mucho tiempo, tiene que ser algo que el paciente tolere bien. Lo segundo, que sea un tratamiento con pocos efectos secundarios. No solo ya que el paciente lo tolere bien, sino que además tenga pocos efectos secundarios, ¿no? Idealmente ya, pues que sea que tenga una buena biodisponibilidad, es decir, que el paciente lo pueda tomar por vía oral y por vía oral sea eficaz. Esto también ha cambiado hoy un poco con la puesta en el mercado hace ya unos cuantos años de los long-acting, que son fármacos que se pueden administrar por vía endovenosa, pero bueno, con unos periodos de tiempo muy prolongados, ¿no? 2, 3 e incluso 4 semanas. Esto ha cambiado radicalmente la situación, ¿no? Pero antiguamente, pues eso, que se tolere bien, que tenga pocos efectos secundarios, idealmente que sea oral y que tenga una buena absorción. Hombre, yo añadiría también buscando siempre, intentamos el de menor espectro, ¿no? El Correcto. espectro más estrecho, ¿no? Para evitar sobre todo los efectos secundarios que hablábamos, el desarrollo de resistencias, ¿no? Y yo creo que también es muy importante a la hora de seleccionar el antibiótico el tema de las interacciones, ¿no? Porque nos vamos a encontrar con una población anciana muy Mm. polimedicada, ¿no? Y sobre todo, vamos, Aristides también, ¿no? Con su población, pero sobre todo la nuestra, ¿no? Y entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de seleccionar el antibiótico, ¿no? Tenemos que sobre todo ver, ¿no? Porque no va a ser un tratamiento corto, ¿no? Que tú digas, bueno, puedo quitar el otro medicamento durante una temporada o buscar otra alternativa, ¿no? Sino que son tratamientos muy prolongados y los pacientes pues necesitan su medicación. Sí, yo creo que esos 5 puntos clave son los que resumen un poco Y, el y- dicho, ¿no? y en esta balanza que nos habéis puesto, por ejemplo, para las infecciones protésicas, ¿sería importante que el antibiótico tenga acción contra las biopelículas o como no es intención curativa? No estrictamente, ¿no? Porque no lo vamos a conseguir, ¿no? Porque el biofilm, o la biopelícula ya va a estar madura, ¿no? Porque son infecciones crónicas. Entonces no vamos a conseguir nunca eliminar totalmente la biopelícula. Entonces, además, los antibióticos que mejor penetran en las biopelículas, pues bueno, pues son las quinolonas y son la rifampicina, que son precisamente los antibióticos que no vamos a utilizar en un tratamiento supresor. Es cierto, y bueno, lo podemos comentar después, que a veces, hombre, antes de iniciar, sobre todo en infección protésica, antes de iniciar un tratamiento antibiótico supresor, intentamos hacer un desbridamiento para disminuir la carga bacteriana, porque al Ujú. disminuir la carga bacteriana nos asegura que vamos a poder controlar mejor la infección y hay menos posibilidad que el paciente fracase. Incluso a veces, porque bueno, hacer un desbridamiento no es igual que retirar una prótesis, ¿no? Que puede suponer bueno, mayor riesgo para el paciente o mayor déficit funcional, ¿no? Entonces, el hacer un desbridamiento nos permite disminuir carga bacteriana, incluso al principio yo a veces lo hago, ¿no? Yo puedo tratar con una quinolona para disminuir aún más, ¿no? Al principio la carga bacteriana, pero después lo que es el tratamiento supresor lo hago con un antibiótico menos tóxico, ¿no? Y más tolerable, ¿no? Como por ejemplo pues, el cotrimoxazol, ¿no? Que nosotros lo utilizamos muchísimo. Al Yo, final es un brete, estáis en un brete porque, claro, no hay tantas opciones orales no, o bien que tengan una buena biodisponibilidad, con lo cual, no, y luego si os tenéis que basar bien en un antibiograma de algún microorganismo que hayáis encontrado en esa biopelícula, si además vais a estar exponiendo a ese microorganismo a dosis, en muchos casos infraterapéuticas o dentro de un biofilm, entiendo que además se pueden producir más resistencias asociadas y eso con el sí. paso del tiempo en una serie longitudinal de un paciente puede ocurrir, ¿verdad? Mm. Yo es que en este punto soy un poco, a lo mejor, no sé cómo sería la palabra, pero que me creo la mitad de la mitad, ¿sabes? De la penetración de los fármacos en el biofilm.
María Dolores lo ha dicho muy bien. No tiene nada que ver un biofilm que está en formación, que por cierto, la mayoría de las bacterias, el 60 y tantos % de las ocasiones, está ya haciendo un biofilm en el cuerpo humano. O sea, lo raro es no tener bacterias en un biofilm. Lo que ocurre es que no tiene nada que ver un biofilm, por así decirlo, en formación, que un biofilm muy maduro. En un biofilm muy maduro, mira, yo es que no me creo que ahí de verdad entre nada, entra muy poquito, muy poquito. Luego podrás ver estudios in vitro, los modelos in vitro no, probablemente no tengan nada que ver con el humano, o sea, como si yo te pongo el modelo del combo aquí con unas esferas de cartón, ¿no? Más o menos te haces una idea, pero bueno, no es lo mismo. Y luego los modelos que se hacen experimentales, que se han hecho sobre todo fundamentalmente en ratones, cuidado que el ratón no es el humano, ¿no? Luego extrapolarlo, luego siempre te lo dicen, ¿no? El mío penetra más que... Pero bueno, yo que, como dice María Dolores, o sea, realmente muchas veces nosotros lo que hacemos es el tratamiento de las formas planctónicas y un poco tener aquello a raya, pero realmente curar un biofilm muy maduro, yo tengo mis serias dudas, ¿sabes? Uses el antibiótico que uses. Y una pregunta un poco controvertida, porque hay veces que no tenemos resultados microbiológicos y se nos pide que hagamos una antibioterapia supresora. ¿Qué opináis de la supresora Claro, empírica? por eso yo decía al principio que, bueno, que no lo he comentado, pero el hacer un desbridamiento te permite, además de disminuir carga bacteriana, intentar, ¿no? Ponerle el apellido, ¿no? O encontrar la etiología de la infección y además, bueno, ver el patrón de resistencia que tenga el microorganismo que has aislado. A mí no me gusta poner, y en general no lo pongo, un tratamiento supresor sin conocer la etiología. Yo intento buscar la etiología. ¿Eh? Es verdad que la tendencia va cambiando y que quizás al principio, cuando yo empecé a trabajar en esto de las infecciones osteoarticulares, bueno, yo me encontré, bueno, que la mayoría de los pacientes tenían su fístula crónica y estaban en tratamiento supresor, ¿no? Y he tenido que ir cambiando la tendencia y yo hay pacientes que prefiero que tengan su fístula crónica si no están Claro. sintomáticos, porque a ellos les da igual curarse, pero evitan toxicidades, ¿no? Eh, Sí, es que yo, realmente la cosa ha cambiado mucho, ¿no? Pero sobre todo en el tema osteoarticular, donde hoy día pues se puede ser más agresivo, se puede hacer debridamiento sin retirar la prótesis, hay técnicas genómicas que incluso eh, pruebas de sonicación, se hacen biopsias múltiples, eso ha cambiado un poco, pero por ejemplo en el tema mío de prótesis vasculares, Mm, ¿cómo debridas tú la prótesis? ya. Y la positividad, perdón, de los cultivos muchas veces es muy pequeña, no llega al 20 o al 30%. Y eso cómo lo hace. Y luego si lo dejas sin tratar, pues al final se muere. Entonces, también depende de qué estemos hablando, ¿no? Yo creo que habéis cogido estos dos porque son el paradigma, ¿no? De infecciones crónicas, ¿no? Osteoarticulares y vasculares, pero todavía hay ah, algún tipo de infecciones, como por ejemplo la de prótesis vasculares, prótesis de esta de aorta, de la salida del callado hasta las dos ilíacas, que tú sabes que ahí hay una infección, que intentas llegar para tomar muestras con varias punciones riesgosas y no encuentras nada, que aquello capta en el PET-TAC, que hay una degeneración de la prótesis y que tú dices, bueno, pues tendré que tirar. Entonces, cómo lo haces? Pues tiras de empirismo, tiras de las series que tú tienes, tanto internacionales, nacionales, como las de tu propio hospital. A ver, ¿cuál es la causa más frecuente de esto en mi hospital? Y tiras de ahí. Y eso ayuda mucho, ¿eh? Eso ayuda mucho. O sea, conocer la flora de tu medio, la más prevalente, y consecuentemente la CMI 90, o sea, bueno, a qué es sensible el 90% de las especies o sea, de las subsiguientes cepas de esa especie, eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho. Si te mueves ahí solo por lo que ves en los libros, o sea, es bueno conocer la flora, ¿no? Por eso son importantes los grupos de estudio en este sentido, ¿no? Aristides, en ese sentido, ¿qué opinión te merece la metagenómica para, o sea, cuánto crees que le falta para poder ser útil en el día a día? A ver, la metagenómica sobre el material infectado, por supuesto que es una de las técnicas del futuro. Tú muchas veces puedes romper o intentas romper el biofilm
las bacterias están en una forma vegetativa en la que no te van a crecer en los medios de cultivo convencionales y puedes detectarlo, ¿no? Y conforme vaya avanzando, no solo eso, no solo sabremos el DNA y podremos identificar el microorganismo, sino también los codones de resistencia. O sea, que es un campo, por supuesto, un futurible. Ya otra cosa es la metagenómica en sangre, que yo eso no me lo termino de creer, la verdad. Yo soy ya, como soy muy mayor, ya me he llevado muchas sorpresas, muchas cosas, ¿no? Pero por supuesto, sobre el material infectado, yo creo que es un campo de mucho desarrollo, ¿no? Y conforme se vayan estableciendo los diversos codones de resistencia, tú puedes hacer una resistencia al menos genómica, te puedes dar una idea de... Otra cosa es que la bacteria ya ha desarrollado esos mecanismos de resistencia, no, pero bueno, si los tienes en el genoma, bueno, por algo empiezan, ¿no? Y resumidamente, pues si nos podéis contar cada uno en vuestro campo, ¿cuáles son las principales infecciones donde usáis antibioterapia supresora? Pues yo en el caso de la infección osteoarticular, fundamentalmente infección protésica. Es verdad que también lo utilizamos en infección asociada a material de osteosíntesis. Lo que pasa es que aquí el concepto es un poco diferente porque realmente tú utilizas el tratamiento antibiótico hasta que ha consolidado la fractura y puedes retirar el material. Es verdad que hay veces que no puedes hacerlo, ¿no? Pero en el otro paradigma está el paciente con la infección, con la osteomielitis crónica, ¿no? Que no se puede hacer una cirugía de resección, ¿no? Porque supondría pues, muchas veces la pérdida de la funcionalidad o incluso la pérdida del miembro del paciente, ¿no? Y a veces, bueno, pues lo utilizamos sobre todo cuando se reactivan las osteomielitis, ¿no? Porque, bueno, pues sabéis que bueno, las osteomielitis se quedan como dormidas, ¿no? Y al cabo del tiempo, pues despiertas, se reactivan, ¿no? Entonces, bueno, pues hay pacientes que o no se quieren operar o que el riesgo quirúrgico es muy alto o que pues, tienen un riesgo de perder el miembro. Entonces, en esos casos, sobre todo cuando se reactivan, normalmente conocemos la etiología de la infección y ponemos un tratamiento, pues eso, prolongado, supresor, hasta que en este caso, vamos, no sabemos cuál es la duración, ¿no? Porque va un poquito dependiendo de la evolución y de la aparición de efectos adversos, ¿no? Pero hasta que el paciente está un poco cansado, bueno, doctora, ya estoy bien, ya estoy cansada de tomar antibióticos, lleva ya un año, tal. Bueno, pues vamos a probar, ¿no? Vamos a probar qué pasa, ¿no? Y bueno, como los vigilamos, pues en ese caso ya lo retiramos, ¿no? Y en mi caso, estos son vamos, las tres circunstancias en las que con más frecuencia lo utilizo. Yo tengo más o menos tres circunstancias, ¿no? Una son las endocarditis protésicas, que, bueno, no se pueden operar por mucho riesgo para el paciente. Ahí yo no diría tratamiento supresivo crónico, yo diría tratamiento prolongado. La mayoría las he curado, algunas veces incluso con 6 meses de tratamiento. Pero créanme que se curan, a pesar del biofilm y eso, esas se curan. Lo que pasa es que una prótesis valvular es muy pequeñita, ¿no? Y probablemente no tenga tanto inóculo, ¿no? Las otras circunstancias son las prótesis vasculares, fundamentalmente las prótesis de gran tamaño, y que muchas veces pues, son en pacientes muy añosos, son pacientes con 80 años. Quitar una prótesis completa que va desde la salida del arco aórtico hasta las dos ilíacas y dando ramas a la arteria mesentérica, al tronco celíaco, a las dos renales, como tú no andes fino ahí, en un paciente de 82 años no sale vivo, ¿no? Y esa solemos tratarla durante muchísimo tiempo hasta que el paciente se muere, ¿no? Habitualmente la media suelen ser 2 años y medio, 3 años, suelen morirse. Incluso al final seleccionan fundamentalmente hongos, ¿no? Suelen morirse por sepsis por hongos, ¿no? Y las otras circunstancias son dispositivos de electroestimulación cardíaca. Ahí nosotros somos centro de referencia, afortunadamente en España, y la verdad es que en el caso de desfibriladores o marcapasos somos muy activos en la retirada. Pero luego están los dispositivos de asistencia ventricular, ¿vale? Que pueden estar como un puente hacia un trasplante cardíaco. Bueno, en ese caso no hay problema. Tú aguantas hasta que venga el trasplante cardíaco, pero hay gente ya, y sobre todo cada vez son más, que ese dispositivo no lo tienen como un puente hacia el trasplante cardíaco, sino que eso es una terapia que se llama de destino.
Entonces, la infección del dry line, de la línea de alimentación del sistema ventricular, eso no se cura nunca. Eso no se cura nunca. Y tú no puedes quitar el dispositivo. Entonces, bueno, lo que hace es, bueno, que hemos dicho que esto es terapia, ¿no? No es terapia puente, ¿no? Es terapia destino. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida de este señor no va más allá de 2 o 3 años. Bueno, por 2 o 3 años. Lo que pasa es que en ese caso, muchas veces hacemos lo que dice María Dolores. Tratamos por ciclo. Cuando se acumulan los efectos secundarios y aquello parece que está más parado, que ya no le echa pus por el puente, o sea, por la línea de alimentación, paramos durante un tiempo, cuando vuelve a supurar por otra vez, ¿no? Lo que pasa es que Claro, eso, nunca sabes si aquello, como estamos hablando de una cosa vascular, nunca sabes si aquello, ¡pum!, va a pegar el salto al torrente circulatorio y ya no vas a tener infección. Bueno, claro, porque esos pacientes, ¿cada cuánto los citáis para seguirles controlando y a ver en qué momento tienes que volver a yo reiniciar? al principio mensualmente, luego cada 2 meses y luego cada 3, pero mucho más largo no lo fío, la verdad. Mm. En el caso Es mío, que ¿eh? depende, claro, depende mucho del Mm. paciente, ¿no? Porque el paciente anciano polimedicado, pues posiblemente lo tengas que seguir con más periodicidad, ¿no? Y ver que no desarrollan efectos adversos, ni sobre todo yo que utilizo mucho el Cotri, eh, es Ujú. que si tienen afectada la función renal, el aclarados bajitos, hombre, procuro no utilizarlo en pacientes que están con ahorradores de potasio, ¿no? Por el tema de la hiperpotasemia y porque se deteriora antes la función renal, ¿no? Pero depende mucho. El paciente, sin embargo, el paciente joven con la osteomielitis, pues a lo mejor lo cito cada 6 meses, ¿no? Depende mucho del paciente, ¿no? ¿Y qué papel la monitorización analítica que hacéis, aparte de para encontrar esos efectos adversos de los fármacos, también os sirve para intentar ver cómo está manejándose la infección? Es decir, los marcadores clásicos de infección bacteriana, procalcitonina, PCR, ¿os guían o pueden llegar a despistar? Bueno, la procalcitonina nosotros no la utilizamos, ¿eh? Yo eh, la he utilizado, bueno, y menos en infección osteoarticular no sirve, no sirve. Y es cierto que yo vigilo más el tema de toxicidades, ¿no? Sobre todo a nivel renal, a nivel de hematológico, ¿no? Que la PCR, ¿no? Pero yo creo que la PCR tiene más efecto placebo para el paciente, ¿no? Bueno, a ver si nosotros también, ¿no? Pero, pero bueno, hombre, tú sabes que cuando la PCR empieza a subir, a subir, a subir en el paciente que siempre la ha tenido normal, va a decir, "Este va a fracasar, en breve ya el supresor va a fracasar, ¿no? Pero yo cada vez soy menos estricta, ¿no? En ese sentido, con la PCR, ¿no? Incluso en la evaluación, ¿no? de la curación. Pero Yo me sí guío más uso, por yo la sí uso clínica. mucho la proteína C reactiva, yo sí la uso mucho. Lo que ocurre, como dice María Dolores, hay 3 circunstancias. Aquellas en las que se vuelve ya con niveles normales, eso te deja muy tranquilo, aunque no quiere decir que se haya curado, ni muchísimo menos, pero tú dices, bueno, por lo menos esto, siempre que haya una concordancia con la clínica, claro, si tiene una PCR normal y está con la fístula echando pus, pues no, pero si hay una correlación de clínica con una PCR normal, vale, dice, bueno, por lo menos vamos bien, ¿no? Lo cual no quiere decir que se haya curado ni mucho menos, ¿no? Luego hay otras circunstancias donde la PCR pues siempre está por encima de los valores normales, ¿no? Pero bueno, no se eleva mucho, 35, 40, 50, bueno, pues tú sabes que más o menos, pues bueno, pues, y luego es verdad que cuando tú ves que aquello empieza a subir, a subir, a subir, dices, madre mía, que sea una gripe, pero como no sea una gripe, seguro que estás delante de una reactivación, ¿sabes? Y ahí es cuando, sobre todo en prótesis vasculares, ahí es cuando empieza a ir la cosa mal. Ahí es cuando empieza a ir la cosa mal, ¿no? Es muy frecuente que al cabo de 1 o 2 semanas ya empiece de nuevo ya con fiebre y síntomas clínicos, ¿no? O sea que, Y, y la procalcitonina yo no la uso realmente, la procalcitonina está para otras cosas, ¿no? Tú lo que miras con la proteína C reactiva es un poco la actividad inflamatoria que hay, ¿no? Que también puede ser por otras cosas, pero que, hombre, algo tienes que tener. Y otra cosa que utilizamos para la monitorización, pasa que, bueno, hay que ser también prudente, es el PET-TAC, ¿no? La captación en el PET-TAC. Lo que ocurre es que, mira, si tú estás tratando una prótesis vascular durante 2 o 3 años y ves que el PET-TAC deja de captar, estupendo.
No te dice que se haya curado, pero dice, bueno, vamos a probar a suspender esto, venga, vamos a probar a suspender esto. Pero luego yo me he encontrado otros pacientes donde, a pesar de tú haber finalizado tratamiento después de 3 años y decides parar, el PETAR sigue captando durante 5 años más y el paciente no le ha pasado nada. Entonces digo, bueno, la utilidad del PETAR, si sale negativo, estupendo. Si sale positivo, pero el paciente está bien, bueno, vale, venga, vale. O sea que, pero ¿qué otra cosa No, queda? Así que, claro, pero es que cuando tú tratas, cuando tú controlas, ¿no? Porque hablábamos de que la finalidad del tratamiento supresor era controlar la infección y cuando de verdad la controla, realmente deja de captar, vamos, nosotros no pedimos pectar, ¿no? Pero a veces sí hemos pedido en algunas infecciones, ¿no? Una gammagrafía con pues leucocitos mira, marcados para bueno, ver si podemos parar el tratamiento, parar. ¿no? Sobre todo, exactamente, sobre todo parar. Y efectivamente, mientras está el paciente con el tratamiento antibiótico, no capta absolutamente nada, ¿no? Y retiras el tratamiento antibiótico y al cabo del mes o de los 2 meses, pues empieza el paciente con dolor, ¿no? Ya te empiezan los síntomas clínicos, ¿no? Empieza la PCR otra vez a subir y se reactiva la infección, ¿no? Entonces, claro, Sí, realmente lo has tenido bien suprimido, ¿no? O bien controlado, ¿no? Pero no, sí. no lo has curado, no lo has Eso es curado. cierto, pero lo que yo hablaba que también puede pasar el fenómeno contrario. Es decir, a pacientes con una prótesis que tú hayas tratado, o por ejemplo, has hecho un debridamiento, me refiero a otras prótesis vasculares sin poder retirar todo un material, tratas durante 2, 3 años, decides parar, que el paciente lleva estable 2 años y medio, 3 años, y bueno, alguna vez hay que parar, para y el PET sigue, y el PET te sigue captando. Y así he seguido pacientes durante 5, 6 y hasta 7 años. Y ha seguido captando el PET. Nosotros antes éramos mucho de pedirlo, ¿no? Entonces yo soy uno de los desencantados, a ver, entre comillas, del PET. O sea, no es la panacea, ni muchísimo menos, ¿no? Como los primeros trabajos. Siempre los primeros trabajos son de sesgo positivo. Sacas una nueva técnica y, esto es la pera, esto... no, la realidad biológica es mucho más compleja. Y yo creo que nos habéis resumido estupendamente no solo la monitorización, sino que miráis, ¿no? para la duración y para evaluar la eficacia. Con lo cual, me gustaría saber un poco cuáles son los principales efectos adversos asociados al uso prolongado de los antibióticos que os soléis encontrar. Bueno, Aliste, ¿tú o yo empiezas? Empieza tú, que Bueno, yo hablo mucho. bueno, el efecto adverso más frecuente es, como sabéis, el gastrointestinal. Mm, La mayoría, sobre todo mm, la dispepsia, ¿no? Me duele el estómago, tengo náuseas, ¿no? La diarrea. Y bueno, y después, pues, dependiendo un poquito del antibiótico que utilicen, ¿no? Bueno, pues, por supuesto, ¿no? La hipersensibilidad, las reacciones cutáneas, y se utiliza ya, nosotros no solemos utilizar quinolonas, ¿no? A no ser que no tengas otra alternativa, ¿no? Porque imaginaros que sea una pseudomona, ¿no? Y no Ya. tengas otra alternativa, pues a lo mejor ese paciente lo tienes hasta que lo controles un poco, ¿no? Con quinolonas. Entonces, pues sí, si lo tratas con levofloxacino, bueno, además de la tendinopatía, mis pacientes, miopatías, insomnio, nerviosismo, eh, mm. neuropatía hemos tenido, ¿no? Depende, ¿no? No sé, depende del antibiótico. Lo que sí es cierto es que yo no he tenido muchos pacientes con diarrea por Clostridium difficile, con Clostridium difficile, que se llama ahora. Es curioso, pero no, vale, uno, dos, pero Dios. no es demasiado frecuente a pesar del tratamiento tan prolongado, ¿no? Y quizás Sí, es que a lo mejor la diarrea, ¿no? Por corticoide aparece al principio, ¿no? Paciente eso antes de empezar, ¿no? lo hemos hablado Lola y yo. Es curioso, pero siempre se pone como efecto secundario Clostridium difficile. Pero la experiencia que nosotros tenemos es el que te hace una diarrea por Clostridium difficile, te la hace en el primer tratamiento. O sea, nada más que lleva 3 semanas, placa blanca, ya te la ha hecho, ¿no? Y luego, sin Mm. embargo, los tienes allí tratados durante 1 año y medio, 2 años, y no la hacen.
Entonces, no es solo el uso de antibióticos, debe de haber algo más que posiblemente dentro de unos años nos enteremos, una condición de HLA o lo que sea, que el que te la hace a la primera de cambio, ¿no? En cambio hay otros que los tratas durante años y te quedas maravillado de que el abuelo tiene 80 años y no hace diarrea, ¿no? Tú dices, bueno, a ver, ahora no nos meteremos en la microbiota y esas cosas, pero Sí, ¿sabes? sí, no. El Es muy paciente curioso, sí ¿no? es Muy cierto. curioso, El muy paciente curioso. que lo tiene con clindamicina y le preguntan, ¿no? Pero ¿tiene diarrea? No, 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 al contrario, estoy estreñido, Estoy ¿no? estreñido. Estoy estreñido. Esos son buenísimos. Sí, Estoy sí, sí. estreñido. ¿Vale? Dentro de los efectos adversos que pueden tener todas estas terapias de antibióticos, claro, entendemos que con la cantidad de evidencia que está saliendo sobre la alteración de la microbiota, yo aquí tengo dudas porque yo no sé si con vuestros tipos de pacientes hay muchos estudios al respecto o al ser una N relativamente pequeña cuesta más echar adelante todos estos estudios o si hay algo de evidencia sobre alteración de la microbiota y qué puede implicar esto. Pues sí, sí hay cada vez más. Yo recuerdo cuando hicimos la guía el documento de consenso de infección protésica de la SEI, que me tocó a mí precisamente revisarme toda la parte del tratamiento supresor. Entonces, claro, había tan poco en infección osteoarticular, en infección protésica, que me revisé pues el tratamiento antibiótico prolongado, ¿no? en diferentes situaciones clínicas, ¿no? Y la verdad es que no había mucho, pero sí es verdad que ya se hablaba, ¿no? de la aparición de resistencia, de la alteración de la microbiota. Y es verdad que ahora sí hay algunos trabajos, ¿no? que han visto, pero unos te dicen que sí, que afecta mucho la microbiota, otros que te dicen que menos, pero yo creo que sí, ¿no? Y de hecho se ha visto que puede persistir, que aunque recuperes, ¿no? a lo largo de los meses, incluso al año, recuperes, ¿no? tu microbiota normal o similar a la que tenías previamente, pero que persisten, ¿no? Los genes de resistencia pueden persistir, ¿no? en las bacterias, ¿no? Entonces, pues posiblemente, vamos, yo creo que es importante, ¿no? Y que vamos, no sé, también depende mucho del antibiótico que utilicemos, ¿no? Nosotros, a ver, yo como os he dicho, yo utilizo mucho el cotrimoxazol, que es verdad que se ha visto que se asocia después, sobre todo, a resistencia del cotrimoxazol, sobre todo en enterobacterias, ¿no? Pero después hay otros antibióticos como las tetraciclinas, ¿no? O los derivados de la tetraciclina, que yo no los suelo utilizar mucho porque en general, aunque hay muchos compañeros que lo utilizan, en Francia se utiliza mucho como tratamiento supresor, pero yo creo que alteran muchísimo la microbiota, ¿no? y la flora, ¿no? Y los pacientes tienen mucha mucositis, las mujeres tienen mucha vaginitis, hay mucha candidiasis, hay ¿no? mucha más diarrea, ¿no? Yo creo que depende también del antimicrobiano, ¿no? Y que seguramente Sí. pues Y también de la persona, acumularán, ¿no? 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 Mm. Los resistomas, ¿no? Acumularán, ¿no? Lo, Esa lo- resistencia. lo que pasa es que, hombre, si uno tiene un mínimo de lógica, a ver, ¿cómo no se va a afectar la microbiota por un tratamiento antibiótico? O sea, Claro. lo que sería inconcebible es que no se afectara. A ver, tú estás dando un antibiótico que va contra tu foco infeccioso y contra todo lo que pille, ¿vale? Entonces, lo que no sería concebible sería que no afectara la microbiota. Otra cosa es, ¿cuál es la repercusión a largo plazo? Porque a corto plazo sí la conocemos. Hay muchos pacientes que nosotros tratamos en el hospital y están con diarrea y te hartas de hacerle test para el Clostridium difficile y no tienen Clostridium difficile y es lo que se llama disbacteriosis por el tratamiento antimicrobiano. O sea, pues estaría bueno que no tuvieran una alteración, ¿no? Lo que ocurre es que algunos, los estudios que hay no están hechos, yo no he visto muchos estudios en cuanto a tratamiento crónico, sí incluso a tratamientos que no son muy prolongados. Incluso con tratamientos no prolongados de 2 semanas, sí hay alteración de la microbiota, sobre todo porque ahora es un trending topic. ¿Quién no quiere meter ahí la cabeza en lo de la microbiota? Si eso es inmenso, ¿no? Entonces, lo que no tenemos claro es
a quién le va a afectar más que a otro y cuáles son los efectos a corto plazo. Hay gente que se recupera bastante bien y hay otras que no recuperan la microbiota, incluso hay estudios de hasta un año. Entonces, ahora, no solo es los tratamientos que damos, por ejemplo, la resistencia a aminoglucósidos en especies de Enterococcus se ha relacionado con el uso de un aminoglucósido oral que se utilizaba para el engorde del ganado en toda Europa, que era la parvomicina, que ya se retiró, ¿no? Y se ha visto que se correlaciona el uso de ese antibiótico que se daba en el pienso de los animales con la aparición de resistencia a aminósidos. O sea que ya no es solo lo que damos, es también hasta lo que comemos, ¿no? De los animales que han sido tratados previamente. Eso hoy día afortunadamente está muchísimo más regulado, pero bueno, se lleva uno sorpresas, ¿no? Gente que aparece por ahí con resistencia que dice, bueno, ¿de dónde la habrá sacado? Tiene una Klebsiella resistente, pero si no está nunca en un hospital. Pero si nunca se le ha hecho ninguna intervención, sí, toma, ahí lo tiene. Si nunca está en contacto con, pues ahí lo llevan. O sea que, bueno. Y Aristides, antes de terminar hablando un poco de futuro, hay dos cosas que a mí en la práctica clínica me resultan un poco difícil a la hora de decidir, que las estrategias esas que nos has dicho al principio de continua, cíclica, y otra es la dosificación de la antibioterapia supresora. No sé si nos podríais decir algo al respecto. Bueno, en cuanto a dosificación, sí, hoy día con los long acting podemos dar periodos, dosis que se espacien incluso 3 y hasta 4 semanas. Esas son opciones. Otra opción es la terapia cíclica, ¿no? Otra cosa que se puede hacer es la monitorización de niveles, intentando conseguir niveles terapéuticos con la dosis mínima, ¿no? Para intentar minimizar en la medida de lo posible los efectos secundarios. Y luego, bueno, ya si quieres lo dejamos para la parte última, ¿no? Que es ciencia ficción, ¿no? Cómo podemos dar los fármacos de otra manera. Pero eso lo dejamos para el final. Que sí, sí, no, pero a mí la parte de ciencia ficción precisamente yo es lo que quiero tocar, pero sin ninguna duda, porque claro, hemos hablado en este Bueno, pues podcast hoy, de hoy fagoterapia, hemos sí, hablado de lo que pasa es que fagoterapia, hemos hablado sí, de otras vías de vale. administración y Sí, me bueno, parece ahí estamos la terapia que intentamos reproducir de lo que se hace en la agricultura, utilizar especies depredadoras frente a otras especies, ¿no? O sea, como en los cultivos, ¿no? El parásito de la cochinilla, si yo meto este otro roedor, pues me lo va a comer y tal, vale. Hay que tener cuidado porque juegas a ser Dios con la naturaleza, pero bueno, tenemos los fagos y tenemos también las bacterias depredadoras, ¿no? Que también es una línea de investigación, ¿no? Si algún día podamos usar eso, los fagos ya se está usando, y si alguna vez podemos usar las bacterias depredadoras, pues probablemente lo intentemos, ¿no? Pero hoy día también la tecnología está avanzando mucho, sobre todo en el tema de la nanotecnología, ¿no? Hoy día se pueden construir nanosferas que realmente son unos polímeros, son una especie de, son como una esfera donde tiene una serie de tubos, imaginaos como una esfera que tenga agujeros, ¿no? Queso Gruyère, y en esos conductos podemos meter fármacos, esos conductos recubrirlos con otro polímero y que ese polímero se active en determinadas condiciones. Entonces podemos meter el antibiótico y que se libere solo en la zona donde es necesario. Pues, por ejemplo, en una zona donde hay una infección. Bien, en esa zona van a estar alterados los niveles de CO, van a estar alterados los niveles de radicales superóxidos, el pH e incluso la temperatura. Entonces podemos diseñar nanoesferas para que liberen el antibiótico en esa zona. Eso se está haciendo en oncología. Vosotros sabéis que hay quimioterápicos que son muy, muy eficaces. El problema es que tienes que meter una dosis que al final te cargas al tío. O sea, pero a ver, si yo quiero, yo me cargo un tumor. Lo que ocurre es que también me llevo al tío por delante, ¿no? Entonces, bueno, se trata de que deje el quimioterápico en la zona, ¿no? Pues eso se está ya investigando con antibióticos. Yo creo que será una zona de futuro, ¿no? O sea, yo voy a dar antibióticos, pero para el foco donde son necesarios y que no, los efectos sobre la microbiota serían mucho menores, los efectos secundarios también, y además actuarían, bueno, hay gente que incluso está investigando ya sobre la formación del biofilm, ¿no? Cuáles son las feromonas que utilizan las diversas colonias bacterianas para seguir formando el biofilm, ¿no? Y inhibidores de esas feromonas. O sea, lo que pasa es que eso, bueno, probablemente, yo desde luego no lo voy a vivir. Bueno, sí, no sé si lo viviré, pero desde luego ya no en ejercicio. Pero bueno, vosotros sabéis que el progreso, estamos ya en lo que se llama la fase exponencial, ¿no? O sea, ya la ciencia está llegando muy cerquita de lo que es el punto exponencial. A partir de ahí, cada año va a valer como 25 de los anteriores, ¿no?
Entonces, bueno, aún así, me permito ser también crítico. Las bacterias llevan aquí miles de millones de años. Entonces, no creo que sea tan fácil No acabar nos de lo van a verlo. poner tan fácil, ¿verdad? No, no, es que luego, No, claro, escuchas estas cosas de ciencia ficción y te vienes arriba. Lo que es el progreso humano, verás tú cómo. Bueno, vale. Pero bueno, progresaremos, sí, eso sí, ¿Y a ti, seguro. María Dolores, te parece tan ciencia ficción o...? Bueno, lo que pasa que yo creo que tendrán sus indicadores, sus indicaciones, ¿no? Y bueno, ahora yo siempre digo que es verdad que en tratamiento supresor hay que elegir muy bien al paciente, ¿no? Y de verdad ver que el paciente, bueno, pues tiene esa indicación de tratamiento supresor y no es vamos a esperar a ver qué pasa, ¿no? Porque estamos perdiendo oportunidad, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de la infección protésica o asociada al material, si tú retrasas, si al final sabes que vas a tener que retirar el material y retrasas la retirada, pues al final está favoreciendo, ¿no? Que se establezca la osteomielitis, que se produzca la invasión ósea y que al final pues sea más difícil de tratar, ¿no? Entonces, yo creo que primero hay que seleccionar bien al paciente, ¿no? Y después, pues bueno, todos tenemos casos que, bueno, inevitablemente, pues en el caso sobre todo de la infección extraarticular, que es diferente, ¿no? A la cardiovascular, pues la única solución es la amputación. Y es verdad que cada vez estamos amputando más, porque en el paciente joven es una buena solución porque después lo podemos protetizar, le podemos poner una prótesis ortopédica y al final recuperan la funcionalidad, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos más opciones, pero hay otros pacientes que es verdad que no podemos, ¿no? Y Mm. hablando, bueno, de las nuevas terapias, pues es verdad que tenemos que los fagos lo tenemos ahí como una opción cuando no tenemos otra cosa. Y que es verdad que necesitamos más evidencia, pero que, bueno, no es una panacea, que nos ayudan junto con los antibióticos, ¿no? Sí. Vamos, yo lo he utilizado en una paciente que no tenía otra alternativa. Y bueno, pues es curiosísimo porque es que es verdad, es una paciente con una infección protésica, una prótesis de rodilla, ya que la última llevaba muchísimas cirugías y ya, bueno, la única solución era la amputación, ¿no? A la que la paciente pues se negaba. Entonces, bueno, pues en una pseudomonas multiresistente no teníamos antibioterapia y bueno, pues al final pues solicitamos, ¿no? a Bélgica, ¿no? Un cóctel, ¿no? de fagos, mandamos la cepa y nos hicieron un cóctel, ¿no? Unos fagos dirigidos específicamente frente a la pseudomonas y entonces le hicimos un desbridamiento y inyectamos localmente los fagos, porque yo creo que no tiene sentido ponerlo intravenoso porque se pierden, ¿no? Ujú. Entonces los inyectamos y la verdad es que hemos mantenido medio controlada, ¿no? Suprimida, medio controlada la infección. Y ha empezado a recidivar la infección otra vez y la microbióloga me dice, mira, es que ha crecido la pseudomonas, pero Es se más veían sensible. como, sí, más sensibles y además en la placa se veían como unos agujeros, como que seguían haciendo, o sea que hay una lucha entre la pseudomonas y el fago, ¿no? Que se sigue replicando. O sea que es curioso que algo, bueno, como, como último recurso, ¿no? Como tratamiento un poco paliativo cuando no tenemos otras oportunidades, pues bueno, pues ahí está, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo tenemos, bueno, esto lo pedimos, en este caso lo pedimos a Bélgica, ahora, bueno, ya sabéis bueno, que María del Mar Tomás bueno, que lo está Sí. intentando, ¿no? Montar a ver cómo, pero bueno, la agencia, claro, es que ahora la Agencia Española de Medicamentos, como realmente es un producto sanitario, entonces necesita una regulación. Entonces, claro, eso lleva un proceso pues muy lento, ¿no? Entonces, bueno,
son infecciones crónicas, ¿no? Que, bueno, que yo creo que, bueno, que pueden tener su utilidad, ¿no? Yo, En estos lo que ocurre, casos, ¿no? lo que dice María Dolores, mira, hay mucho más avanzado, hay cosas mucho más avanzadas de lo que os podéis imaginar, ¿no? El problema son esos, son las agencias reguladoras. Tienen unos ítems de seguridad, son muy altos y se considera un producto sanitario, ¿no? Entonces, hay nanosferas ya para quimioterapia dirigida, hay nanosferas para antibioterapia dirigida, e incluso hay materiales sintéticos protésicos, en el tema osteoarticular, que son derivados del metacrilato y otra serie de materiales, algunos son hidrófilos y otros hidrófobos, con liberación sostenida de antibióticos. Incluso antibióticos que da igual, que Pseudomonas multiresistente, si es sensible al aminoglucósido, la dosis de aminoglucósido que eso suelta localmente, es difícil que eso pueda sortearlo, pero no se hacen. ¿Por qué? Porque eso necesita unos procesos reguladores tremendos y el costo es muy, muy alto para el laboratorio que lo sintetiza cuando tú utilizas investigación financiada. Una cosa es investigación financiada y otra cosa es un laboratorio farmacéutico. Y para el laboratorio farmacéutico, pues probablemente sea mucho más rentable fabricar pastillas. Bueno, pastillas o viales, tal y cual. Lo otro es, ya estamos hablando de ciencia ficción, ¿no? Vale, vale, vale. Y ahora, venga, ya tengo aquí la nanosfera. ¿Quién me va a financiar todo el costo de los ensayos para la nanosfera? ¿Quién va a pagar los seguros si pasa algo con la dichosa nanosfera? Pero te sorprendería saber cuando te reúnes con ingenieros que se dedican a esto, las cosas que hay. Pero bueno, no va a ser fácil, eso tiene su tramo y tiene que ser así, ¿no? La seguridad prima ante todo, ¿no? Entonces, pero eh, al final llegamos a la misma conclusión. Como era aquello que decía el gitano, ¿no? El maldito parné, ¿no? O sea, a ver, ¿de dónde se saca el dinero? ¿Vale? Entonces, bueno, se puede ser optimista moderadamente, ¿no? Pero bueno. Muy bien, pues Bueno, muchísimas gracias a los dos. La verdad es que ha sido un placer oíros esta super masterclass que nos habéis dado y de verdad, muchas gracias de parte de los dos. Cambio de guardia. Hola, ¿qué tal? ¿Qué vais a tomar? yo quería un café con leche, por favor. Muy Yo un bien, agua. muy bien. Begoña, me parece, es que no sé si te conozco de algún congreso. Eres Begoña Fachal, ¿verdad? Sí, soy. Me ha parecido que has publicado hace poquito una revisión de casos que habéis tenido en la revista de enfermedades infecciosas y microclínica. Sí, publicamos un caso sobre la infección de las prótesis articulares por listeria, porque bueno, yo coincidiendo con mi rotación en el servicio de infecciosas de mi hospital, tuvimos ahí dos casos muy juntos en el tiempo, claro, que nos llamó la atención, porque aunque no, o sea, es una etiología infrecuente, con menos de 100 casos publicados en la literatura, pero que bueno, que consideramos que es importante tenerla en cuenta dentro del diagnóstico diferencial de las infecciones de prótesis articulares, sobre todo en Y, pacientes que son, tengan factores predisponentes como la edad avanzada o la inmunodepresión. y Begoña, perdona que te Sí, sí, pregunte, dime. es una causa súper infrecuente, pero que entiendo que es mediante diseminación hematógena que ha llegado ahí. Sí, la mayoría se producen, aparecen de forma tardía tras la cirugía por diseminación hematógena, que muchas veces se consideran desde un foco gastrointestinal, aunque la mayoría de las veces no se identifica. Ujú. ¿Y epidemiológicamente tenían algún vínculo esos dos casos? Pues no. La verdad, el No. primer caso era una chica de 57 años con un lupus que estaba a tratamiento inmunosupresor con azatiropina y corticoides. Se había implantado una prótesis en 2015 y en 2023 fue cuando debutó con la fiebre, la diarrea y el dolor súbito en dicha cadera. El otro señor era un varón de 86 años que tenía múltiples comorbilidades, diabetes, corticodependiente y una leucemia linfática crónica, que estaba sin tratamiento. Y esto ocurrió 7 meses después del implante de la prótesis, que en este caso debutó como con fístulas, con exudado purulento. Ujú. Y en el primer caso hubo que corregir el tratamiento empírico y ponerle Sí, AMPI porque estaría con una cefa. No he leído el caso, ¿eh? sí, en el primer caso se empezó primero con AMPI y luego se cambió a linezolid cuando se fue de alta para secuenciación oral. Ujú. Con el tiempo desarrolló anemia, entonces tuvimos que cambiar a tedizolid y completó un total de 10 semanas esta chica. Guau, qué bien. ¿Y la evolución de los dos al final ha sido positiva?
La evolución de la primera chica fue muy positiva, el seguimiento de un año no se observó ninguna recidiva ni ninguna complicación. En el segundo caso, bueno, en el primer caso se hizo una estrategia DAIR quirúrgica y en el segundo caso sí que se hizo un recambio de la prótesis en 2 tiempos. El problema es que el paciente se hizo la primera parte de la intervención, pero luego la segunda parte, en principio se metió en lista de espera, pero luego se quitó de la lista de espera porque se consideró que era un paciente con muy alto riesgo quirúrgico y con muchas comorbilidades y sí que tuvo un deterioro del estado general durante esos meses, entonces al final no se hizo el segundo tiempo. Ajá. Vale. Oye, pues nada, Begoña, súper curiosos los casos. Es infrecuente, pero está claro que también habrá que tenerlo en cuenta cuando no encontramos la causa, ¿verdad? Sí, sí, sí. La verdad es que lo que consideramos más novedoso quizá en nuestro artículo fue el uso de las oxazolidinonas por primera vez en este tipo de infecciones, porque aunque sí que se habían descrito en otro tipo de infecciones por listeria, en otras localizaciones, nunca para el tratamiento de las infecciones de prótesis articulares. Y creemos que el resultado fue bueno en ambos casos. Ujú. Creemos que es una Pues buena acción de cara a la secuenciación oral al alta. qué bueno. Pues nada, Begoña, yo creo que dentro de poco es mi parada por lo que escucho, así que voy a pagar el café. Te invito yo esta vez y ya la próxima me invitas tú, ¿vale? Pues muchas gracias. Hasta la Bueno, próxima. hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos por estar con nosotros hasta el final. Nos vemos el mes que viene.